Lo dijo en la primera hora. Seguimos 7:39 en la mañana. A ver, te propongo, Belkis, y a la audiencia seguir en la tónica de lo que hablábamos hace minutos con Jorge Peñafiel. Para entrar en materia con nuestra siguiente invitada, la asambleísta Ana Belén Cordero. Ella pertenece al Bloque de Acuerdo Nacional y es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Qué gusto. Hola, buenos días, un saludo a todos los radioescuchas, gracias por la invitación. A usted por la gentileza de acompañarnos. A ver, yo le pregunto a usted, si efectivamente hay una real intención, ¿usted cómo le ve?, de renovar la presidencia del Consejo de la Judicatura, o deliberadamente se está dilatando todo, esperando el resultado de la consulta popular para que el actual presidente encargado de la Judicatura se quede allí por lo menos año y medio? Hay una presunción de que hay un juego político detrás de esta dilación. ¿Cómo le ve usted? Mire, yo creo que han habido varias ocasiones en que la Corte Nacional ha enviado su terna. De hecho, creo que ha sido 2 ocasiones en las que han sido consensuadas de parte del Pleno, porque así es como procedía a hacerlo. El Consejo de Participación Ciudadana trató esas ternas y votó esas ternas. Y yo me pregunto, más allá de lo político, hablo por lo jurídico, el tratar esas ternas, y cada consejero tiene la libertad de asistir a la sesión, no asistir, votar a favor, votar en contra, etcétera, ¿no es cumplir con la ley o sí es cumplir con la ley? Yo planteo esa pregunta, ¿no? Porque no hay obligación legal de votar a favor o votar en contra. En la Asamblea pasa lo mismo, ¿no? Uno trata un proyecto de ley, uno trata un informe de fiscalización, pero no existe una obligación de aprobarlo, existe una obligación de tratarlo. Yo creo que en este caso veía algún jurista en redes sociales que decía el Consejo de Participación Ciudadana incumplió porque no entregó al país un presidente del Consejo de la Judicatura. Yo creo que cumplió porque trató la terna. Que no hubo los votos, que no se conectaron todos los consejeros, que no estuvieron todos los consejeros presentes, están en su libertad de hacerlo, ¿no? Yo creo que eso es un poco mi análisis desde fuera. Pero llevamos en ese juego casi un año, ese es el problema. Resulta que 4 ternas no han pasado y digo... Podría venir una quinta. Claro, y yo entendiendo lo que usted dice, lo decía también nuestro invitado anterior, es verdad que el organismo no tiene la obligación de designar a tal persona específicamente, pero tiene la obligación de designar. Mañana pasado pueden enviar 10 ternas y resulta que ninguna les satisface y seguimos en este juego. Bueno, y eso nos lleva a uno de los temas principales por los que estoy ahorita en esta radio, es que justamente la consulta popular plantea quitarle esa atribución al Consejo de Participación Ciudadana, porque lleva el Consejo de Participación Ciudadana adelante trabajando supuestamente en nombrar algunas autoridades y no lo hace. Tenemos un montón de autoridades prorrogadas en funciones sin tener autoridades nuevas, el Contralor, el Defensor del Pueblo, y así algunas autoridades, ¿no? Yo creo que parte de esa responsabilidad que debió tener el Consejo de Participación Ciudadana, y espero que deje de concentrar la nominación de 75 autoridades el Consejo de Participación Ciudadana y lo haga el Parlamento como lo hacen la mayoría de países del mundo, ¿no? Con esto, asambleísta, diríamos entonces que todos juegan a quemar tiempo hasta que en efecto se realice el referéndum. Mire, yo no formo parte del Consejo de Participación Ciudadana, por suerte, pero no podría decir si están quemando tiempo, están haciendo su trabajo. Creo que pronunciarme sobre lo que están haciendo en otra función del Estado me corresponde, pero entender cuál es su estrategia detrás no la entiendo, no la comprendo. ¿Sabe por qué lo planteaba así? Sí. Porque en medio de todo también está la Asamblea y esta postura asumida por una mayoría, en el sentido de que desconocen también lo que actúa el Consejo de Participación Ciudadana, porque precisamente ya hubo una decisión del Pleno de la Asamblea Nacional de destituir a los integrantes. Entonces, aun cuando, y se lo planteábamos al invitado anterior, aun cuando la Corte Constitucional se pronuncie, se ratifique en que hay que cumplir una sentencia, el Consejo de Participación proceda de esa manera, la Asamblea Nacional muy probablemente con esta mayoría va a desconocer esa decisión. Mire, a ver, yo ahí discrepo, porque yo formo parte de la Comisión de Fiscalización y la Asamblea Nacional se comió el proceso. Se comió el proceso porque no había un informe y lo que tenía que haber conocido era el expediente y de ese expediente tomar una decisión. Se vulneraron derechos, tanto se vulneraron derechos que hubo, entiendo, plantearon algunas acciones en algunas provincias, etcétera. Entonces, Pero usted dice que la Asamblea se comió el proceso. Yo creo que el proceso se comió primero fiscalización, ¿o no?
Yo discrepo, Fabricio, ¿Por porque qué? en realidad nosotros tenemos la potestad de plantear una reconsideración. Eso nos atribuye la ley, Pero, nos da fuera, la ley. pero lo hicieron fuera de tiempo. No Así necesariamente. así lo certificó el secretario de la Asamblea. Bueno, primero el secretario de la Asamblea no puede certificar nada, porque no tiene esa capacidad ni es el asesor jurídico de la Asamblea. En todo caso, si querían un criterio jurídico, el presidente de la Asamblea tenía que haberle consultado al departamento jurídico de la Asamblea. ¿Y no lo hizo? No lo hizo en absoluto. Tomaron la atribución de decir, bueno, no hay informe, entonces yo me paso por encima de cualquier cosa y ahí lo que trataba y lo que decía la ley, el último inciso del artículo 42, es que tenía que conocerse el expediente. Pero bueno, no lo hicieron, se vulneraron algunos derechos. así ¿Usted lo cree que el dictaminaron. Pleno de la Asamblea lo que debió haber hecho es, frente a la ausencia de un informe Eso de la Comisión de sostenían ellos, que no había un Fiscalización, informe, eso ya, frente a los, vamos a suponer ese escenario, no había un informe, lo que debía hacer el Pleno de la Asamblea es enjuiciar políticamente a los 7 y luego votar, y no solo a los 4 en lugar Pero de los por 7. supuesto, primero porque existía un solo juicio político que era los 7 consejeros. Eso estaba claro. Luego de que se unificó el juicio político. Exactamente, eso fue votado por el Pleno de la Comisión de Fiscalización y era un juicio a los 7. Pero como querían un juicio político a la carta, porque así es como les gusta, en ese caso tuvo que salir la justicia al paso. Entiendo que los jueces votaron en el sentido, sentenciaron en el sentido de que ha habido vulneración a los derechos de participación y a los derechos, algunos de debido proceso de los consejeros. Y bueno, están donde están en estos momentos. Ahora, estamos hablando ahí también de otro problema que hay en la Asamblea Nacional. Digo, con este tipo de escenarios, ¿vale la pena que, por la vía de un referéndum constitucional, la atribución nominadora de autoridades de control, tomando en cuenta la composición de las legislaturas, que suele ser muchas veces heterogénea, dependiendo de las mayorías o minorías políticas, salga del Consejo y vaya a la Asamblea? Mire, ¿No hay un riesgo ahí de que el juego político nos siga teniendo con este tipo de dificultades? Ana Belén Cordero. hay que ir al punto inicial, ¿por qué nace el Consejo de Participación Ciudadana? Primero es un engendro de la Constitución del correísmo de Montecristi, porque claro, cuando Rafael Correa decide correr para las elecciones, él decide no tener candidatos a la Asamblea Nacional o al Congreso en ese entonces y llega a la presidencia en Carondelet sin tener asambleístas, ¿no? O diputados, llamemos así, ¿no? Bueno, se da el mantelazo, etcétera, y luego de ello llaman a una constituyente. Entonces, en esa constituyente deciden crear un engendro de Estado que no existe en otros países del mundo. Siempre Montesquieu se está revolcando en la tumba porque tenemos 3 poderes y aquí se inventaron 2 más. Entonces inventan un engendro supuestamente o disfrazado de una supuesta participación ciudadana para, entre otras cosas, porque tiene otras atribuciones el Consejo de Participación Ciudadana, además de nombrar autoridades, pero no hace otra cosa supuestamente más que eso, porque yo no he visto nada más que eso. Y tampoco las nombra, para nombrar y concentrar monopólicamente la nominación de 75 autoridades. Entonces, con esos antecedentes, cuando todos los países del mundo es su asamblea o su congreso o su parlamento el que nomina las autoridades, nosotros hacemos lo contrario. Pero más allá de eso, todos me dirán, bueno, pero la asamblea también está desprestigiada, hay un intríngulis político. Pero mire, todos los ecuatorianos saben qué partidos políticos están representados en la Asamblea Nacional. Todos los ecuatorianos saben que existe una bancada social cristiana, una bancada correísta, una bancada gobiernista, una bancada de Pachacuti y una bancada de izquierda democrática y también una representación de independientes. Entonces, el día de mañana, cuando ojalá gane la consulta, la pregunta de la consulta, donde se quita esas atribuciones concentradas al Consejo de Participación Ciudadana, el día de mañana vamos a saber directamente qué partidos políticos quieren o están nominando a determinadas autoridades. Es una cuestión de transparencia, Fabricio. ¿No volvemos al mismo escenario anterior a 2008? De que el Congreso elegía autoridades de control, pero resulta que, le voy a poner un caso, y que tal vez es el más emblemático. Entre 2003 y 2007 Ecuador no tuvo un contralor titular. Tuvo durante 4 años un contralor subrogante, porque el juego de la política impidió que el Congreso Nacional designe un contralor titular. ¿No corremos el mismo riesgo? Ahora tampoco tenemos un contralor titular, Fabricio. ¿Cuánto tiempo no tenemos un contralor titular? Claro, de acuerdo. El uno se huyó, el otro está preso, ahora tenemos un subrogante. Y el Consejo Transitorio no llevó adelante un concurso para designar un nuevo contralor. La panacea no es el Consejo de Participación Ciudadana tampoco. Pero ¿qué hace? O sea, ¿cómo hacemos para que los políticos asuman con seriedad la designación de autoridades de control? Las normas son lo suficientemente claras. No implica esto una concentración de poder en quien ostente el poder de turno. Mire, la Asamblea Nacional, como está conformada en estos momentos y como se ha conformado de acuerdo a los métodos de asignación de escaños en el Código de la Democracia, no concentra el poder en el gobierno de turno, porque tal no concentra que en este momento la mayoría no está conformada por el gobierno.
y el gobierno tiene 24 asambleístas con sus aliados, digamos así. Entonces, no podría concentrarse. De hecho, lo que propone la consulta popular en retirar esta atribución al Consejo de Participación Ciudadana es que sean los asambleístas de alcance nacional, que se supone tienen mayor liderazgo al interior de sus partidos, que sean los que nominen estas autoridades de una terna consensuada de distintas autoridades, no solamente del Ejecutivo, sería de Fiscalía, de Defensoría del Pueblo, de las superintendencias, etcétera. Y eso va a permitir, primero, que sea una terna consensuada de los distintos poderes del Estado. Y segundo, que sean los partidos políticos transparentemente representados en la Asamblea Nacional los que elijan autoridades, porque lo que decimos ahora en el Consejo de Participación Ciudadana, el área gobiernista, el área correísta, el área social cristiana, y no se suponía que eran ciudadanos de a pie. ¿Qué garantiza, asambleísta, que en efecto exista en lo posterior consenso en el legislativo para designar a las autoridades una vez que en el escenario de que gane el referéndum, en efecto estas atribuciones que hoy son del Consejo de Participación pasen al Parlamento? ¿Qué garantiza que no vuelva a ocurrir lo que ya estamos viviendo actualmente con este Consejo de Participación? Mire, yo creo que... siendo un ente eminentemente político, la Asamblea Nacional. Político, evidentemente, eso no vamos a discutir, no hay discusión sobre eso, pero yo creo que muestra de ello, y ahí sí, a pesar de que algunos bloques gobiernistas y también muchas áreas del gobierno atacan a la Asamblea Nacional, yo en este momento sí voy a defender parte del trabajo de la Asamblea Nacional, porque prueba de que podemos llegar a consensos y de que podemos llegar a diálogos es la aprobación de las últimas leyes en los últimos 3 meses. Que justamente han existido mesas de diálogo para la aprobación de la ley de transformación digital, para la aprobación de la ley de seguridad integral que acaba de ser aprobada. Prueba de o la ley de economía violeta, cuyo veto fue evacuado ayer. Efectivamente, que son beneficiosas para la ciudadanía, para los ecuatorianos, que sí podemos llegar a consensos. Entonces yo sí creo que si nos tomamos el trabajo en serio, si los asambleístas nos damos cuenta o entendemos que hemos venido para legislar en sintonía de las necesidades de la ciudadanía, porque el ciudadano que está aquí atrás necesita empleo, necesita seguridad, necesita salud y necesita educación. Si nos enfocamos en esas necesidades de los ecuatorianos y nos dedicamos a eso, y nos dedicamos, como usted me preguntaba, Belkis, en el tema de que deben existir autoridades técnicas, probas, honestas y capacitadas para el cargo, yo creo que sí podemos llegar a consenso. Ahora, se plantea también una pregunta respecto de la composición de la Asamblea Nacional. A mí me hace un tremendo ruido el hecho de que hay voceros que defienden la pregunta vinculada a la reducción del número de asambleístas cuando dicen que con eso se va a mejorar la calidad del Parlamento. O sea, yo no creo que con el número se mejora la calidad. La pregunta no habla de la calidad, habla de la cantidad, reducir el número de asambleístas. Pero ¿cómo mejoramos la calidad, Ana Belén? A ver, los asambleístas estamos primero llamados a fiscalizar y a legislar, pero la calidad no solamente está en el trabajo que uno hace, sino también la calidad de la representatividad. ¿A qué me refiero con representatividad? ¿Usted cree, Fabricio y Belkis, normal que un asambleísta del exterior haya sido elegido con 1.200 votos? Porque la Constitución de Correa de Montecristi establece escaños fijos. No se hacen en proporción a la población, se hacen en función de escaños fijos. Entonces pueden haber provincias que estén sobre representadas y otras subrepresentadas. ¿Usted sabía que Guayas, el voto de un asambleísta de Guayas vale 16 veces menos que el de un asambleísta de Galápagos? Porque no existe unos escaños y una representatividad en función de la población. O sea, la idea sería con eso que Guayas tenga más que una provincia si que le tiene... corresponde en función de ser la provincia más numerosa, por supuesto que sí. Podría tener más, me parece que hoy tiene 20 legisladores, me parece, si mal no recuerdo. Podría tener más. Si es que le corresponde en función de ser la población más numerosa, que me parece que llegan casi a los 4 millones, por supuesto que sí. Pero hay casos de provincias, me decían el otro día, como Carcho Bolívar, que tienen 3 actualmente y que se reduce a 1. Eso de alguna manera no es un retroceso para esas provincias en cuanto a su representatividad. Fabricio, porque la cantidad no hace la calidad en ese sentido cuando usted plantea. ¿De qué me sirve a mí tener 3 o 4 si es que hay solo un asambleísta? Me invento, estoy hablando en ejemplo. Si hay un asambleísta únicamente el Carchi que plantea leyes beneficiosas para el país o que fiscaliza algún tema. Yo creo que en ese sentido sí deben fortalecerse los liderazgos nacionales. Y esa pregunta 3 de la consulta popular respecto a los asambleístas se enlaza con la pregunta 4, que es el tema de los movimientos y los partidos políticos. Porque hay que fortalecer el sistema de partidos. Usted sabía, Belkis y Fabricio, que existen 80 cantones en el país que podrían tener movimientos solamente con 10 adherentes, porque no hay capacidad para regular los adherentes en los movimientos políticos y todos demandan y piden presupuesto público.
Entonces, de alguna manera, fortalecer el sistema de partidos con liderazgos, con formación política, con formación ideológica, como existen en todos los países del mundo, que existen 3, 4, 5 partidos fuertes que tienen liderazgos. Cuando llegan las elecciones presidenciales o incluso las locales, es que no hay un liderazgo fuerte, es que no hay un liderazgo nacional. Pues de eso se trata, de fortalecer los liderazgos nacionales para que existan en las papeletas presidenciales, de asambleístas, etcétera, liderazgos fuertes a nivel nacional. Pero eso ya no está en el Código de la Democracia y en la propia Constitución asambleísta. ¿Qué cosa? La necesidad de que o la obligatoriedad que tienen las organizaciones políticas de llevar adelante sus procesos internos de formación, de capacitación, de sus nuevos cuadros, etcétera. Efectivamente, pero con la pregunta 4 de la consulta lo que se está tratando es de que haya más control en los movimientos, porque la Constitución habla de partidos y de movimientos. Partidos únicamente existen 7. Que son de alcance nacional en el país. El resto existen 272 movimientos que reciben fondos públicos, que se alquilan para las elecciones, que se venden, que se compran para las elecciones, y no existe un sistema de partidos a lo largo del tiempo que pueda tener una formación política e ideológica sólida. Pero en ese sentido, la pregunta 4 como tal, expresamente no fortalece el sistema de partidos cuando, como bien señala, a lo que se apunta es que existan procesos de formación interna sólidos que no los vemos hoy en día. Ahí a qué apunta, y justamente si se revisan los anexos, es que la forma de mantener un control sobre los adherentes en los movimientos y los afiliados en los partidos al momento en la ley no existe. Ustedes sabían que el CNE solamente tiene un control sobre el 10% de los adherentes de los movimientos políticos, y si se reduce la cantidad de adherentes de un movimiento político, no desaparece. Al momento no existe un movimiento político que haya desaparecido por reducción de sus adherentes y siguen llevando presupuesto público. En los últimos 10 años se han gastado 122 millones de dólares en presupuestos de esos movimientos que se alquilan, se compran y se venden en cada proceso eleccionario. Pero insisto, ¿usted cree que con eso va a mejorar la calidad de los legisladores que vengan en el futuro? Por ejemplo, vamos a suponer que gane el sí. En 2025 tendremos una mejor asamblea. Mire, yo creo primero que eso va a hacer que los movimientos, o va a obligar a que los movimientos que de verdad tengan intenciones de consolidarse y fortalecerse a nivel nacional, se conviertan en partidos políticos. ¿Y qué pasa con aquellos que no tengan esa intención? Mire, ahí vamos a ver cuál es el compromiso de esos movimientos que efectivamente quieran mantenerse y durar en el tiempo. ¿De qué sirve si no quieres tú participar con un alcance nacional, si no quieres tener representatividad en el gobierno, en el legislativo, en general, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo importante es que se fortalezca, como dije hace un momento, ese sistema de partidos, y consecuencia lógica de tener un partido político fortalecido es que se fortalecen liderazgos, escuelas de formación política, ideológica, y por supuesto tienen mejor calidad de asamblea. Pero yo le voy a agregar otra cosa más. Usted es la primera vez que participa como legisladora. Yo he tenido la oportunidad durante buena parte de mi carrera periodística de seguir los temas legislativos. En la Asamblea Nacional, por ejemplo, no hay una escuela de formación legislativa, no hay un cuerpo colegiado asesor propio de la Asamblea Nacional. ¿Por qué no apuntalar eso? ¿Por qué no mejorar los procesos de la Asamblea Nacional para que en realidad los asesores sean eso, asesores, y no respondan necesariamente a una cuota política de legislador? O ni siquiera son asesores, ¿no? Solo ponen el nombre y a veces... Por eso le digo, o sea, yo he conocido en la Asamblea asesores de un primerísimo nivel, pero también hay de los otros. ¿Por qué no fortalecer eso? Yo creo que eso va a mejorar, a contribuir a mejorar la calidad del trabajo parlamentario. Yo comparto con usted, Fabricio, y creo que esa es una reforma que no necesariamente pasa por una consulta popular, sino por una reforma legislativa. Pero nadie la toca. A fortalecer, sí, eso porque es no hay verdad. voluntad. Y mire, yo justamente revisaba con mi asesora, que es una asesora que lleva 12 años en la Asamblea Nacional y que tiene muchísima experiencia, revisaba cuánto tardó en hacerse la reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Casi 10 años para aprobarse esta reforma que se aprobó hace 2 años. Entonces, yo creo que la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa es inminente en muchos aspectos, no solamente en el que usted menciona. Y ese fortalecimiento de la escuela legislativa y de la escuela de los asesores legislativos, hay organismos internacionales que yo conozco que están apoyando a fortalecer. Pero efectivamente, como usted menciona, Fabricio, una reforma legislativa, yo en lo personal impondría que cada asambleísta disponga de al menos de uno de los 4 miembros de su despacho de un asesor parlamentario que tenga una trayectoria de asesor parlamentario de al menos 5 años en la Asamblea Nacional. ¿Está funcionando esa escuela legislativa en la práctica? A mí dicen que no. Sé que hay organismos internacionales que se preocupan de esa escuela legislativa y dan capacitaciones, etcétera, pero les soy sincera, yo cuando recibo la publicidad de los cursos que imparten, etcétera,
al menos no son de mi interés. Yo creo que hay temas mucho más importantes como estrategias de liderazgo, de negociación, de comunicación, temas de presupuesto público, de finanzas públicas, que nos fortalecería a los asambleístas en general, ¿no? Asambleísta Cordero, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle, digamos, ayer la Comisión de Justicia ha comenzado un proceso de fiscalización sobre una denuncia pública que ha sido difundida por el portal digital Aposta. Varias autoridades del gobierno acudieron a la Comisión de Justicia. ¿Qué debería hacer la Asamblea sobre este tema? Ana Belén Cordero. Bueno, la Asamblea siempre tiene que fiscalizar, ¿no? La Asamblea tiene que hacer su trabajo. Si es que existe alguna noticia, en este caso es una noticia, de que podría haber un presunto caso de corrupción, la Asamblea debe fiscalizar. La Comisión de Justicia ha abocado conocimiento de este caso. Finalmente, en la parte política le corresponde a la Asamblea, pero en la parte jurídica, que es la que más importa, porque debe haber una sentencia ejecutoriada para establecer finalmente si es que hubo o no hubo casos, ha habido en general casos de corrupción. La Fiscalía también ha abocado conocimiento, ha abierto una indagación previa y que funcione y trabajen los organismos que tengan que trabajar. Más allá de que en efecto se deben impulsar estas investigaciones y cada organismo debe asumir su rol en lo que tiene que ver con este caso puntual, se ha cuestionado que desde el propio gobierno no ha existido una postura tajante y contundente respecto de este tema, en el sentido de que no existe vinculación alguna. Y parte de esos cuestionamientos surgieron a propósito del comunicado que se difundió. Mire, yo creo que el gobierno es sumamente respetuoso de los distintos poderes del Estado y en este caso la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, la señora fiscal hará lo que le compete hacer, los jueces harán lo que les compete hacer, el gobierno se mantiene en su política cero tolerancia a la corrupción, una política de transparencia y creo que sigue su trabajo, ¿no? Ya será la Fiscalía y las instancias correspondientes las que determinarán si efectivamente ha habido o no ha habido una presunta corrupción. Y quiero cerrar con una inquietud adicional. ¿Cómo le sonó a usted el retiro de la placa esta semana y de las disculpas públicas en la página web de la Asamblea? Todos estos cuestionamientos. ¿La Asamblea tenía que acatar o no la decisión judicial? Mire, yo la verdad es que me he mantenido bastante al margen de esta batalla jurídico-política entre el Consejo de Participación Ciudadana y la Asamblea Nacional. Yo cumplí mi parte con el proceso de fiscalización y hasta ahí llego yo como asambleísta, porque creo que es una riña de poderes, más que de poderes, de partidos políticos en general, con la nominación de autoridades, ¿no? Lo que quería el correísmo y el Partido Social Cristiano lo anunciamos nosotros, lo advertimos desde hace meses, era apoderarse de la designación de autoridades y en este caso del Contralor, el concurso que entiendo camina a detalle. ¿Y qué pasó? Que finalmente hubo lo que todos conocen, una sentencia, etcétera, los señores consejeros están en su cargo, ejerciendo funciones, etcétera, y hay un juez que dictaminó una sentencia diciendo que deberían colocar una placa, ofrecer disculpas públicas. El presidente de la Asamblea, como le corresponde, un respetuoso del Estado de Derecho, cumplió esa sentencia, pero una resolución de la Asamblea Nacional se pasa por encima de una sentencia constitucional. Yo creo que es momento ya de que la Corte Constitucional se pronuncie, primero, sobre el respeto a las sentencias judiciales y segundo, y ese es uno de un lado, pero también del otro, el abuso de las garantías constitucionales. Pero vea, yo le voy a poner ahí un elemento que se conoció ayer. Ayer, en cambio, el Ejecutivo anunció que no iba a acatar una sentencia o una resolución judicial respecto del traslado de un privado de libertad de la cárcel de la Roca a Santo Domingo, de alias Anchundia. De hecho, no vamos a acatar. O sea, el tema es que los unos tienen que acatar y los otros no. Por eso mismo, como le dije hace un momento, por un lado cumplir una sentencia, pero por otro lado también la Corte Constitucional tiene que pronunciarse del abuso de garantías constitucionales. Por eso puse los dos matices del un lado y del otro. Ayer, como usted menciona, el Ejecutivo se pronunció sobre ese hecho porque no es la primera vez, creo que es la 10ª o la 12ª vez que un juez libera a una persona privada de libertad por delitos mayores como narcotráfico, delincuencia organizada, o le cambia de cárcel por las razones que hayan sido. Entonces, yo creo que primero el Consejo de la Judicatura tiene que actuar de acuerdo al marco de la ley. Si requiere una prejudicialidad antes de sancionar a un juez, deberá hacerlo. Y segundo, la Corte Constitucional nos debe una respuesta a los ecuatorianos y al país sobre este abuso de acciones constitucionales, porque están para garantizar derechos, pero no para vulnerar la ley. Correcto, asambleísta, gracias por el tiempo. Encantada, buenos días. Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, asambleísta del Bloque de Acuerdo Nacional. 8:02. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.